Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el sistema digestivo, tubo digestivo. Empezamos con lo que es el esófago. En esta microfotografía, que es una tinción hematoxilina y eosina, es el esófago de un simio. Su enfoque está en 60x y el enfoque del recuadro es de 400x. En esta microfotografía se muestra un corte transversal de la pared del esófago. La mucosa está compuesta por un epitelio plano estratificado. Contiene también lo que es una lámina propia y la muscular de la mucosa. El límite entre el epitelio y la lámina propia es nítido aunque irregular, como resultado de la presencia de numerosas papilas profundas de tejido conjuntivo. La capa basal del epitelio se tiñe intensamente y aparece como una banda oscura que es bastante visible con poco aumento. Esto se debe en parte a la basofilia citoplasmática de las células basales. El hecho de que las células basales sean pequeñas incrementa la relación núcleo-citoplasma, lo cual intensifica todavía más la tinción de esta capa con hematoxilina. La submucosa va a estar compuesta de un tejido conjuntivo denso no modelado que contiene los vasos sanguíneos y los nervios más grandes. En esta figura no se observan glándulas en la submucosa, sin embargo suelen hallarse en toda esta capa y es probable que puedan incluirse en algún corte de pared. Mientras el límite entre el epitelio y la lámina propia es claro, el límite entre la mucosa y la submucosa está menos definido, aunque se distingue con bastante facilidad. La muscular externa que muestra aquí está compuesta por dos capas musculares, una capa circular interior mucho más delgada que la capa longitudinal externa. En este caso, la muscular externa está conformada en gran parte por músculo liso, pero también contiene áreas de músculo estriado. Si bien las estrías no son visibles, con este poco aumento, las regiones de la eosinofilia intensa corresponde a músculo estriado, que son los asteriscos que vemos aquí. El recuadro, que corresponde a una región de la mitad inferior de la figura, corrobora esta identificación. En el recuadro se muestran los músculos liso y estriado con orientación circular. El músculo estriado se tiñe más intensamente que con eosina, pero es más importante la distribución y la cantidad de núcleos. En el centro del recuadro se encuentran abundantes núcleos alargados y orientados de forma uniforme que pertenecen al músculo liso. Por arriba y por debajo hay unos pocos núcleos alargados. Además están situados sobre todo en la periferia de las fibras. Esta es músculo estriado, cuyas estrías transversales son apenas perceptibles en algunos sitios. La muestra que se observa aquí pertenece a la mitad del esófago, donde hay tanto músculo liso como estriado. La muscular externa del tercio y distal del esófago solo posee músculo liso, mientras que el tercio proximal solo contiene músculo estriado. Por fuera de la musculatura externa se encuentra la denticia, que consiste en tejido conjuntivo denso. En esta imagen ahora podemos ver que igual su tinción es hematoxilina e eosina, sigue siendo esófago de un simio y su enfoque es un poco más aumentado, que es de 300x. En esta, como en otros epitelios planos estratificados, las células nuevas se producen en el estrato basal, donde migran hacia la superficie. Durante esta migración, cambian la forma y la orientación de las células. Este cambio en la forma y orientación celular también se refleja en el aspecto de los núcleos. En las capas profundas los núcleos son esféricos y en las capas más superficiales los núcleos van a ser alargados y se orientan en forma paralela al plano de la superficie. El hecho de que puedan observarse núcleos en todo el espesor del revestimiento, en particular en las células superficiales, indica que el epitelio no está queratinizado. En algunos casos, el epitelio de las regiones superiores del esófago pueden estar paraqueratinizados o con mucha menor frecuencia queratinizado. Como se muestra en esta imagen, la lámina propia es un tejido conjuntivo laxo, muy celular, que contiene muchos linfocitos, vasos sanguíneos pequeños y vasos linfáticos. La parte más profunda de la mucosa es la muscular de la mucosa, que la podemos observar aquí. Esta capa de músculo liso define el límite entre la mucosa y la submucosa. Los núcleos de las células musculares lisas de esta capa se observan esferoides porque el plano del corte es transversal a la fibra.
Continuamos ahora con lo que es esófago y estómago, región del cardias. Aquí podemos observar una placa con tinción hematoxilina y eosina. Específicamente es la unión esófago-gástrica, o sea, esófago y estómago de un humano. Su enfoque está en 100X. Aquí se muestra la transición entre el esófago y el estómago. El esófago está a nuestra derecha, mientras que el estómago está a nuestra izquierda. El rectángulo grande que podemos ver aquí marca una región representativa de la mucosa cardial que se aprecia con mayor aumento en las figuras posteriores. El rectángulo pequeño que se muestra también acá arriba, muestra una parte de la transición que se examina igual en las figuras posteriores. Como ya habíamos dicho, el esófago tiene un revestimiento interno de epitelio plano estratificado, cuya superficie basal está interdigitada por papilas profundas de tejido conjuntivo. Cuando éstas se seccionan en sentido oblicuo, como ha sucedido aquí, aparecen como islotes de tejido conjuntivo dentro del epitelio grueso. Debajo del epitelio está la lámina propia, a menudo infiltrada por lo que son los linfocitos y la muscular de la mucosa que podemos ver aquí. En la transición entre el esófago y el estómago, el epitelio plano estratificado del esófago termina de forma abrupta y comienza el epitelio cilíndrico simple de la superficie del estómago. La superficie del estómago contiene numerosas depresiones relativamente profundas denominadas criptas gástricas, o también llamadas lo que son foviolas, que son estas de aquí, que poseen un epitelio similar a la de la superficie con la cual se continúa. Las glándulas se desembocan en la base de las criptas, son las glándulas cardiales. Toda la mucosa gástrica contiene glándulas y existen 3 tipos de glándulas gástricas que son cardiales, fúndicas y pilóricas. Las glándulas cardiales se encuentran en las inmediaciones de la abertura del esófago. Las pilóricas se localizan en la porción en forma de embudo infundibuliforme del estómago que conduce al duodeno, y las glándulas fúndicas se encuentran a lo largo del resto del estómago. Ahora pasamos a otra placa que igual es la región del cardias, estómago humano. Como ya habíamos dicho, su enfoque es de 260 y su tinción sigue siendo la misma, hematoxilina eosina. Las glándulas cardiales que podemos ver aquí y las criptas gástricas observadas aquí están rodeadas por una lámina propia muy celular. A mayor aumento se puede observar que muchas células de la lámina propia son linfocitos y otras células del sistema inmunitario. Entre las células musculares lisas de la muscular de la mucosa puede haber una gran cantidad de linfocitos, por lo que esta capa parece interrumpida. Además, las flechas que vemos aquí nos están indicando algunos linfocitos intraepiteliales. Las glándulas cardiales están restringidas en una región estrecha alrededor del orificio del cardias. Vacían sus secreciones a través de conductos en el fondo de las criptas gástricas, como lo podemos ir viendo aquí también en esta placa. No hay un límite preciso entre el cardias y la región fúndica del estómago que contiene células parietales y principales. Por ello, en el límite entre estas dos regiones, en las glándulas cardiales podemos observar algunas células parietales. En algunos animales, por ejemplo cerdos, la anatomía y la histología del estómago son diferentes. Aquí vemos igual una placa hematoxilina eosina, que aquí nos muestra lo que es la unión esófago-gástrica, esófago y estómago, pero aquí es un enfoque un poco más aumentado, que es de 440X. Aquí las células cilíndricas de la superficie del estómago y de las criptas gástricas producen moco. Cada célula de la superficie general y de las criptas contienen una cáliz mucoso en su citoplasma apical que forma una lámina glandular de células mucosas superficiales, que son las que podemos observar claramente aquí. El contenido del cáliz mucoso suele perderse durante la preparación del tejido, por eso la región del cáliz apical de las células aparece vacía en los cortes de parafina teñidos con hematoxilina y eosina, como en esta placa. También debemos notar la aparición de tejido conjuntivo suelto de la lámina propia, que vemos aquí, que separa las criptas gástricas. En esta placa ahora vemos lo que es específicamente la región del cardias, que igual es de un humano, y su enfoque va a ser de 440X. Aquí el epitelio de las glándulas cardiales también está compuesto por células mucosas glandulares. Como se observa en la microfotografía, el núcleo de la célula glandular generalmente está aplanado. Un lado es contiguo a la base de la célula, mientras que el otro es contiguo al citoplasma de tinción pálida.
De nuevo, el moco se pierde durante el procesamiento del tejido y eso provoca el aspecto pálido del citoplasma. Si bien la mayoría de las glándulas cardiales no son ramificadas, a veces se observa algunas ramificaciones. Las glándulas vierten sus secreciones a través de los conductos que estamos viendo en esta placa en la base de las criptas gástricas. Las células que forman los conductos son cilíndricas y el citoplasma se tiñe bien con eosina. Esto va a facilitar la distinción entre las células del conducto y las células glandulares mucosas. Entre las células que forman la porción del conducto de la glándula están las que experimentan división mitótica para reemplazar las células mucosas superficiales y las glandulares. Las glándulas cardiales también contienen células enteroendocrinas, sin embargo, son difíciles de identificar en los cortes rutinarios de parafina. En la cercanía de la glándula se observan los haces interrumpidos del músculo liso de la muscular de la mucosa, que igual se observa en esta placa. Ahora pasamos a lo que es el estómago. En esta placa su tinción va a ser hematoxilina y eosina y su enfoque va a ser de 40X. Como sucede en otras partes del tubo digestivo, la pared del estómago está formado por 4 capas: la muscular, externa y serosa, la mucosa y submucosa, que son las que podemos observar aquí. La mucosa es la capa más interna y tiene a su vez 3 regiones distintivas, que van a ser estas flechas que estamos viendo. La región más superficial en contacto con la luz del órgano contiene criptas gástricas. La región intermedia presenta los cuellos de las glándulas que se tiñen muy bien con eosina y la región más profunda, que es la alejada de la luz, se tiñe intensamente con hematoxilina. Los tipos de célula de esta región de la mucosa fúngica se consideran en las figuras siguientes. La superficie interna del estómago vacío presenta pliegues largos conocidos como pliegues longitudinales o arrugas, también conocidas las rugae, que es esta grande que está aquí con gran aumento. Aquí se muestra el corte transversal de uno de estos pliegues. Está compuesto por mucosa y submucosa, que son estos asteriscos que podemos ver. Estos pliegues no son permanentes y desaparecen cuando se estiran la pared gástrica, como ocurre cuando el estómago se distiende. También son visibles las regiones mamiliformes, que son elevaciones leves de la mucosa que semejan cantos rodeados, que están aquí con esta M. Las regiones mamiliformes consisten solo de mucosa y no tienen submucosa. La submucosa y la muscular externa se tiñen predominantemente con eosina, pero la muscular externa parece más oscura. El músculo liso de la muscular externa le confiere un aspecto homogéneo y sólido uniforme. En cambio, la submucosa, por ser tejido conjuntivo, puede contener adipocitos y posee obviamente vasos sanguíneos, que es lo que podemos ver aquí, que son bastantes. La serosa es tan delgada que con poco aumento no se alcanza a ver. Ahora vamos a lo que es la unión cardiofúngica, que igual es de un estómago humano. Aquí su enfoque va a ser de 240, obviamente un poco más aumentado. Esta transición puede identificarse en los cortes histológicos según la estructura de la mucosa. Aquí las criptas gástricas, de las cuales se observan algunas que desembocan en la superficie, que son estas flechitas que vemos aquí, son similares en ambas regiones, pero las glándulas van a ser diferentes. Están compuestas sobre todo por células mucosecretoras y algunas células enteroendocrinas. El límite entre las glándulas cardiales y las glándulas fúngicas está señalado por las líneas discontinuas que se pueden ver en esta imagen, que estos son los límites. Aquí se muestra todo el espesor de la mucosa gástrica, como lo indica la presencia de la muscular de la mucosa que está debajo de las glándulas fúngicas, que es esto. La muscular de la mucosa debajo de las glándulas cardiales está desdibujada por la gran infiltración de linfocitos, los cuales van a formar un nódulo linfático, que es el que está representado con N y L. Ahora seguimos igual con la unión cardiofúngica, pero aquí su aumento va a ser más, que es de 640. En esta imagen ya es posible comparar con mayor aumento las glándulas cardiales y las glándulas fúngicas. Las glándulas cardiales están compuestas por células mucosas glandulares distribuidas en forma de epitelio cilíndrico simple, como se logra ver. El núcleo se encuentra en la parte más basal de la célula y aparece un poco aplanado. El citoplasma parece un retículo pálido de material que se tiñe poco. La luz de las glándulas cardiales es bastante amplia. Por otro lado, las glándulas fúngicas, que están a la izquierda de la línea discontinua, que son estas de aquí, son pequeñas y su luz no se puede ver. Y
En consecuencia, la mayoría de las glándulas aparecen como cordones de células, dado que es una región profunda de la mucosa fúngica. La mayoría de las células van a ser principales. La porción basal de la célula principal contiene el núcleo y un extenso ergastoplasma, y ahí su basofilia. El citoplasma apical, generalmente ocupado por los glándulos de secreción que se perdieron durante la preparación del tejido, se va a teñir poco. Dispersas entre las células principales van a estar las células parietales, que son estas de aquí que podemos ver. Estas células tienen un núcleo redondo característico rodeado por citoplasma eosinófilo. Entre las células de la lámina propia se ven algunas con núcleos alargados, pálidos. Se trata de las células musculares lisas, que son estas de aquí, que se extienden hacia la lámina propia desde la muscular de la mucosa. Ahora podemos observar en esta placa que igual es hematoxilina eosina las glándulas fúngicas del estómago, pero estas no son de un humano sino de un simio. Aquí su enfoque va a ser de 320. En esta imagen se incluye ya las criptas gástricas y el cuello, así como el cuerpo de las glándulas fúngicas. Las células mucosas superficiales de las criptas gástricas se identifican con facilidad debido a que el cáliz mucoso en el polo apical de cada célula tiene un aspecto vacío o deslavado. Justo debajo de las criptas gástricas están los cuellos de las glándulas fúngicas, que son estos de aquí, donde se puede identificar las células mucosas del cuello, que son estas de aquí, y células parietales. Las células mucosas del cuello forman una secreción mucinosa que difiere de la producida por las células mucosas superficiales. Como se observa aquí, las células mucosas del cuello muestran un citoplasma pálido. No hay regiones citoplasmáticas que se teñen con facilidad, ni la ausencia característica de tinción local como ocurre en el cáliz mucoso de las células mucosas superficiales. Estas células también son las células madre que se dividen para originar las células mucosas superficiales y las células glandulares. Las células parietales se distinguen sobre todo por la eosinofilia pronunciada de su citoplasma. Sus núcleos son redondos, como los de las células principales, pero tienden a ubicarse más cerca de la lámina basal del epitelio que de la luz de la glándula debido a la configuración piriforme de la célula parietal. Esta imagen también nos permite observar las características importantes de las células principales, que son estas de aquí. El núcleo redondo de ubicación basal, el ergastoplasma muy basófilo, que es fácilmente visible en particular en alguna de las células principales en las que el núcleo no ha quedado incluido en el plano del corte, y el citoplasma apical eosinófilo pálido, generalmente ocupado por los glándulos de secreción. Siguiendo, ahora vamos a ver lo que es la submucosa del estómago. Igual sigue siendo la de un simio, su enfoque va a seguir siendo 320 y su tinción hematoxilina eosina. En esta figura se muestra el fondo de la mucosa gástrica, la submucosa y parte de la muscular externa, como vemos aquí, muscular externa. La muscular de la mucosa es la parte más profunda de la mucosa. Está compuesta por células musculares lisas dispuestas en menos de 2 capas. Como se observa en la imagen, las células musculares lisas contiguas de la submucosa se han contado en sentido longitudinal y exhiben núcleos de contorno alargado. Justo encima de esta capa, las células musculares lisas se han cortado en sentido transversal y sus núcleos se observan redondos. La submucosa está compuesta por tejido conjuntivo de densidad moderada. En la submucosa se encuentran lo que son los adipocitos y vasos sanguíneos y un grupo de células ganglionares. Aquí está vasos sanguíneos, células ganglionares, a un mayor aumento. Estos son los somas voluminosos de las neuronas entéricas. Cada soma neuronal está rodeado por células satélite que se hallan estrechamente adosadas a él. Las puntas de las flechas nos van a señalar los núcleos de las células satélite que habíamos hablado. Como se ve, son pequeñas. Ahora pasamos a lo que son las glándulas gástricas del estómago. Su tinción va a cambiar, va a ser argéntica y su enfoque va a ser de 160. Las células enteroendocrinas constituyen una clase de células que pueden detectarse con métodos histoquímicos especiales o con tinción argéntica, como en esta microfotografía, pero obviamente no van a ser visibles con los teñidos de hematoxilina y eosina. Aquí se muestra la distribución de las células según una técnica especial, como ya habíamos dicho, que es la argéntica. Debido al procedimiento usado para teñirlas, estas células reciben el muy adecuado nombre de células argentafines. Las células mucosas superficiales en esta imagen
señalan el fondo de las criptas gástricas y permiten corroborar que los cuellos de las glándulas fúngicas quedaron incluidos en el corte. Las células argentafines se ven negras en esta muestra. En esta placa también vemos una tinción con argéntica, que igual son de las glándulas gástricas del estómago. Su aumento igual va a ser ahora de 640. Esto debido a que mayor aumento se van a poder observar las células argénticas que van a estar marcadas con estas flechas de aquí. Como podemos ver, las células van a estar por completo negras, esto debido a la tinción con plata, aunque en algunas se distingue un núcleo más tenue. La plata tiñe el producto de secreción que se pierde durante la preparación con otros métodos de rutina. La técnica especial de esta tinción argéntica muestra que muchas células argentafines tienen la tendencia a ubicarse cerca de la lámina basal y lejos de la luz de la glándula. Vamos a la unión gastroduodenal, su tinción va a ser hematoxilina eosina con un enfoque de 40. Como ya habíamos dicho, es una unión gastroduodenal, o sea, entre estómago y duodeno, pero en este caso va a ser de un simio. La mayor parte de la mucosa que se observa en la imagen pertenece al estómago. Se trata de la mucosa pilórica, como podemos ver aquí. El esfínter pilórico aparece como una región engrosada de músculo liso debajo de la mucosa pilórica. En el extremo derecho se encuentra la mucosa duodenal, que es la primera parte de la mucosa intestinal, que es esta de acá. La región incluida en el rectángulo se muestra con mayor ampliación en la imagen siguiente. La imagen permite comparar las dos regiones de la mucosa y también muestra las glándulas submucosas o también las llamadas glándulas de Brunner. La submucosa del duodeno contiene las glándulas submucosas también o las de Brunner. Estas glándulas se encuentran debajo de la muscular de la mucosa, por lo que esta estructura sirve como un marcador útil para identificarlas. En el estómago, la muscular de la mucosa se identifica con facilidad en forma de bandas estrechas de tejido muscular. Puede seguirse hacia la derecha hasta el duodeno, sin embargo se interrumpe en la región comprendida entre los asteriscos. Aquí va a ver lo que es la interrupción. También se muestra una región engrosada de la muscular externa gástrica, donde finaliza el estómago. Este es el esfínter pilórico. Su espesor, debido en gran parte a la ampliación de la capa circular de músculo liso de la muscular externa, puede apreciarse en comparación con la muscular externa en el duodeno. Seguimos con la unión gastroduodenal entre estómago y duodeno, pero de un simio con un enfoque de 120 y su tinción de hematoxilina eosina. El examen de esta región a mayor aumento permite comprobar que, además de las glándulas intestinales que están en la mucosa, en la submucosa duodenal también hay glándulas. Se trata de las glándulas submucosas o también llamadas las glándulas de Brunner. Puede observarse que algunos de los elementos glandulares que son indicados por estas flechas pasan de la submucosa a la mucosa, por lo que interrumpen la muscular de la mucosa, que es esta de aquí. Las glándulas submucosas envían sus secreciones hacia la luz intestinal a través de los conductos, que están representados con la letra C. En cambio, las glándulas pilóricas son bastante rectas en la mayor parte de su longitud. Sin embargo, se enrollan en la región más profunda de la mucosa y a veces se ramifican. Están restringidas a la mucosa y descargan en las criptas gástricas profundas. No obstante, el límite entre las criptas y las glándulas es difícil de identificar en este tipo de tinción. Con respecto a los aspectos citológicos de la mucosa gastroduodenal, como ya se mencionó, las glándulas del estómago se vacían en las criptas gástricas. Son depresiones y por lo tanto cuando se cortan en un plano oblicuo o en ángulos rectos a su eje mayor, como en este caso, las criptas pueden reconocerse como tales porque están rodeados de una lámina propia. En contraste, la superficie interna del intestino delgado tiene vellosidades, que son estas de aquí. Estas son proyecciones hacia la luz de altura levemente variable. Cuando la vellosidad se secciona en sentido transversal u oblicuo, se ve rodeada por la luz, como se observa en una de las vellosidades mostradas aquí. Además, las vellosidades tienen lámina propia en su parte central. Aquí seguimos en la unión gastroduodenal de un simio con un enfoque de 640, obviamente es más aumentado y que la tinción sigue siendo la misma. Se observa que el epitelio del estómago difiere del epitelio del intestino. Aquí se ve que el epitelio es cilíndrico simple y la lámina propia, que es la que podemos ver aquí. Subyacente es muy celular por la presencia de una gran cantidad de linfocitos. El límite entre el epitelio gástrico y el duodenal está señalado por una flecha, que es esta de aquí. En el lado de la flecha perteneciente al estómago, el epitelio consiste en células mucosas superficiales, que son estas, que están un poco pálidas.
Estas células superficiales tienen una región apical de material mucoso que generalmente aparecen vacía en los cortes teñidos con hematoxilina eosina. Por el contrario, las células absortivas, que son estas de acá, del intestino, no poseen moco en su citoplasma, por lo que obviamente se les ve más teñidas. Si bien las células caliciformes se encuentran en el epitelio intestinal y están dispersas entre las células absortivas, no forman una lámina mucosa completa. Continuamos con lo que es el duodeno. En este caso la tinción va a ser hematoxilina eosina, un enfoque de 120, y el duodeno va a ser de un simio. En esta imagen se muestra un segmento de la pared duodenal. Al igual que en el estómago, las capas de la pared en orden desde la luz son las siguientes: mucosa, submucosa, muscular externa y serosa. En la muscular externa se puede distinguir tanto la capa longitudinal como la capa circular. Si bien los pliegues circulares se encuentran en la pared del intestino delgado, incluido el duodeno, ninguno aparece en esta imagen. Una característica distintiva de la mucosa intestinal son las proyecciones digitiformes y foláceas hacia la luz intestinal que reciben el nombre de vellosidades, que son las que podemos ver aquí. La mayoría de las vellosidades que se observa aquí presentan forma que coinciden con su descripción como digitiformes, o sea, parecidas a un dedo. Una vellosidad tiene forma de hoja y por lo tanto es foliácea, que es la que podemos ver aquí. La línea discontinua señala el límite entre las vellosidades, que son estas de aquí, y las glándulas intestinales, que son también llamadas las criptas del Lieberkühn. Estas últimas se extienden hasta la muscular de la mucosa. Debajo de la mucosa se encuentra la submucosa, que contienen las glándulas de Brunner. Estas son glándulas tubulares ramificadas o tuboacinales ramificadas cuyos componentes secretores, que se muestran con mayor aumento en la parte de abajo, tienen un epitelio cilíndrico. Esta placa sigue siendo una tinción hematoxilina eosina, sin embargo aquí ya se muestra lo que es la mucosa del duodeno con un enfoque más ampliado que es de 240. Aquí es posible reconocer dos tipos de células en la capa epitelial que forman la superficie de la vellosidad, que son los enterocitos, células absortivas, y las células caliciformes. La mayoría de las células son absortivas. Sus núcleos alargados se localizan en la mitad basal de las células. Las células caliciformes se identifican con facilidad por el cáliz mucoso apical, que aquí va a aparecer vacío. La mayoría de los núcleos redondeados hipercromáticos que también se ven en la capa epitelial que cubre las vellosidades pertenecen a los linfocitos. Seguimos con lo que es la lámina propia. Forma el centro de la vellosidad, contiene gran cantidad de células redondeadas cuya identidad individual no puede detectarse con este aumento. Sin embargo, se debe notar que en su mayoría son linfocitos y otras células del sistema inmunitario, lo que explica la designación de la lámina propia como tejido linfático difuso. La lámina propia alrededor de las glándulas intestinales, que son estas de aquí, está compuesta por grandes cantidades de linfocitos y células relacionadas. La lámina propia también contiene componentes de tejido conjuntivo laxo y células musculares lisas aisladas. Las glándulas intestinales son bastante rectas y tienden a dilatarse en su base. Las bases de las criptas intestinales contienen células madre a partir de las cuales se originaron todas las otras células del epitelio intestinal. También contiene las conocidas células de Paneth. Estas células poseen gránulos eosinófilos en sus citoplasmas apicales. Los gránulos contienen lisozima, una enzima bacteriolítica que se piensa desempeña un papel en la regulación de la flora microbiana intestinal. El tipo celular principal en la cripta intestinal es una célula cilíndrica relativamente indiferenciada. Estas células son más pequeñas que los enterocitos de las vellosidades superficiales. Suelen experimentar tosmitosis antes de diferenciarse en células absortivas o caliciformes. En las criptas intestinales también se encuentran lo que son algunas células caliciformes maduras y células enteroendocrinas. Seguimos con el IE1, que es una placa de hematoxilina y eosina de un simio y su enfoque es de 22X. Este va a ser un corte longitudinal del IE1 en el que se muestran los pliegues circulares permanentes o válvulas conniventes del intestino delgado. Esos pliegues o crestas se disponen con su eje mayor en ángulo casi recto respecto al eje longitudinal del intestino. Por lo tanto, los pliegues circulares se muestran aquí seccionados en sentido transversal, que son estos de aquí. Las válvulas conniventes están compuestas por mucosa y submucosa. Mucosa, submucosa.
La amplia banda de tejido externo a la submucosa es la muscular externa y no está incluida en el pliegue. La serosa tampoco se puede distinguir en este aumento. La mayoría de las vellosidades se han cortado en sentido longitudinal, por lo que se ven en toda su longitud y además se comprueba que algunas son un poco más cortas que otras. Se piensa que dicho cortamiento se debe a la contracción de las células musculares lisas en las vellosidades. También se observan aquí lo que son los vasos quilíferos, que son representados estos. Centrales, que la mayoría de las vellosidades se encuentran dilatados. Los vasos quilíferos son capilares linfáticos que comienzan en las vellosidades. Transportan ciertos lípidos y proteínas absorbidos de la dieta desde las vellosidades hacia los vasos linfáticos más grandes que hay en la submucosa. Continuando, ahora vamos al pliegue circular del guía 1. Aquí su enfoque va a ser de 60. Se observa la muscular de la mucosa, las glándulas intestinales y las vellosidades. El límite entre las glándulas y las vellosidades está señalado por la línea discontinua que podemos ver aquí. Algunas glándulas se han seccionado en sentido longitudinal y otras en sentido transversal, pero la mayoría de las vellosidades están cortadas longitudinalmente. Para conceptualizar la estructura de la mucosa del intestino delgado es importante comprender que las glándulas son depresiones epiteliales que se proyectan hacia la pared del intestino, mientras que las vellosidades son proyecciones que se extienden hacia la luz. Las glándulas están rodeadas por células de la lámina propia, en cambio las vellosidades están rodeadas por la luz intestinal. La lámina propia con su vaso quilífero ocupa una posición central en la vellosidad, en tanto que la luz ocupa la posición central de la glándula. También debe destacarse que la luz de la glándula tiene la tendencia a estar dilatada en su base. Con este bajo aumento, la serosa y las dos capas musculares de la muscular externa son muy difíciles de distinguir. Vamos con la misma tinción, pero en este caso vamos a ver lo que son las vellosidades intestinales del guía 1 a un aumento de 500x. El epitelio está compuesto principalmente por enterocitos. Los enterocitos son células absortivas cilíndricas que generalmente exhiben un borde estriado, que es este de aquí. La banda oscura en la base del borde estriado corresponde al velo terminal de la célula, una capa de filamentos de actina que se extiende a través de la región celular apical y que actúa como sitio de fijación para los filamentos de actina de los centros de las microvellosidades. Los núcleos de los enterocitos tienen esencialmente la misma forma, orientación y características tintoriales. Aun si los límites citoplasmáticos no fueran visibles, los núcleos serían un indicador de la forma cilíndrica y la orientación de las células. Los enterocitos se apoyan en la lámina basal que no se observa en los cortes de hematoxilina eosina. La línea eosinófila, que está indicada por esta flecha de Kim, que es toda esta línea, en la base de la capa celular, donde se esperaría encontrar una membrana basal, en realidad corresponde a las evaginaciones citoplasmáticas laterales aplanadas de los enterocitos. Estas evaginaciones delimitan parcialmente los espacios intracelulares vasolaterales, que están identificados por los asteriscos que se encuentran aquí. Como puede observarse aquí, durante el transporte activo de las células sustancias absorbidas, las células epiteliales con el citoplasma apical expandido en forma de cáliz son las células caliciformes, que son estas de aquí. En esta muestra, el núcleo de casi todas las células caliciformes se encuentra justo en la base del cáliz y la banda citoplasmática delgada, no siempre visible, se extienden hasta la altura de la membrana basal. Los núcleos redondeados dispersos dentro del epitelio pertenecen a lo que son los linfocitos, que son estos pequeños de aquí. La lámina propia y el vaso quilífero central se localizan debajo del epitelio intestinal. Las células que forman el vaso quilífero son parte del epitelio plano simple o también conocido como células endoteliales, que son estas de aquí. Dos núcleos de estas células aparecen expuestos en la luz del vaso quilífero. Otro núcleo alargado y un poco alejado de la luz es parte de una célula de músculo liso que acompaña a lo que son los vasos quilíferos. Ahora continuamos con lo que es el híleo de un simio en una tinción de hematoxilina y eosina y un enfoque de 20x. Este es un corte transversal donde se señala la submucosa y la muscular externa. Por dentro de la submucosa se encuentra la mucosa, por fuera de la muscular externa se encuentra la serosa. La mucosa tiene diversas vellosidades, seccionadas en sentido longitudinal y están señaladas.
Otras no se han marcado, pero se pueden identificar con facilidad por su aspecto de islotes de tejido rodeados completamente por la luz. Desde luego no son islotes y su aspecto se debe al plano de corte que pasa a través de algunas vellosidades en sentido oblicuo o transversal, los cuales la separa de su base. Debajo de las vellosidades se encuentran las glándulas intestinales, muchas de las cuales están seccionadas en sentido oblicuo o transversal y pueden identificarse con facilidad como en las láminas previas, ya que están rodeadas por completo de lámina propia. Se observa entre 8 y 10 proyecciones de tejido hacia la luz intestinal que son bastante más grandes que las vellosidades. Esto se trata de los pliegues circulares. Como ya se mencionó, el pliegue suele tener orientación circular, pero puede desplazarse en sentido longitudinal por distancias cortas y puede ramificarse. Aun cuando todos los pliegues tuvieran una disposición circular, si el corte fuese un tanto oblicuo, quedarían seccionadas en ángulo, como parece que sucede con varios pliegues de esta imagen. Una de las características distintivas del intestino delgado son los nódulos linfáticos individuales y aglomerados en la pared intestinal. Los nódulos aislados de ese tejido linfático se observan con frecuencia en el extremo proximal del conducto intestinal. A medida que se progresa en sentido distal a lo largo de los intestinos, los nódulos linfáticos aparecen en cantidades cada vez mayores. En el ilio suele verse grandes aglomerados de nódulos linfáticos, a los que se les va a denominar placas de Peyer. En esta microfotografía se muestra varios nódulos linfáticos, que son estos de aquí, que forman una placa de Peyer. Los nódulos se encuentran parcialmente dentro de la mucosa del ilio y se extienden hacia la submucosa. Si bien no es evidente en esta imagen, la ubicación característica de los nódulos es en el borde antimesentérico del intestino. Ahora pasamos a lo que es el pliegue circular, que es la válvula connivente del ilio. Sigue siendo de un simio y aquí su enfoque va a ser de 40. Se debe observar de nuevo que la submucosa se constituye desde el centro del pliegue circular en la muscular externa. Si bien muchas de las vellosidades en esta imagen tienen los contornos esperados para una proyección digitiforme, otras claramente no, pero estas en sí son las vellosidades. En particular, una vellosidad, como es esta de aquí, exhibe la silueta amplia de una proyección de tipo foliáceo en corte longitudinal. Si esta misma vellosidad fuese cortada en un ángulo recto al plano que se muestra aquí, entonces su aspecto sería más digitiforme. En esta placa de hematoxilina eosina hay una descripción de un nódulo linfático aglomerado, como ya hablamos anteriormente, también llamado placa de Peyer. Su enfoque va a ser de 100x, mientras que el enfoque del recuadro más pequeño es de 200x. Aquí obviamente se va a mostrar con mayor aumento la parte del nódulo linfático aglomerado, también llamado placa de Peyer, y parte del epitelio suprayacente. Los linfocitos y las células relacionadas son tan abundantes que ocultan casi por completo las células de la muscular de la mucosa. No obstante, su ubicación puede estimarse cerca del sitio indicado. Se puede decir que está como por aquí, porque la muscular de la mucosa generalmente es contigua a la base de las glándulas intestinales, que podemos ver. Además, al examinar esta región con mayor aumento, que es la que podemos ver en el recuadro, se puede observar grupos de células musculares lisas, que son estos, separados por muchos linfocitos próximos a las glándulas intestinales. Claramente los linfocitos del nódulo se ubican en ambos lados de la muscular de la mucosa y por lo tanto dentro de la mucosa y de la submucosa. En algunos sitios el nódulo linfático está cubierto por epitelio intestinal. Si bien la índole del epitelio no puede apreciarse en su totalidad con el microscopio óptico, las microfotografías electrónicas han permitido comprobar que entre las células epiteliales hay células especiales llamadas también células M, que toman muestras del contenido intestinal en busca de antígeno y transfieren este antígeno a las células dendríticas y a los linfocitos en el estrato epitelial. Bueno, ahora vamos a lo que es un corte histológico en tinción hematoxilina y eosina de un colo de un simio con un enfoque de 30x. Este es un corte transversal y aquí se logran ver las 4 capas que forman la pared del colo, que es la mucosa, submucosa muscular externa y serosa, que se logra ver en esta placa. Si bien estas capas son las mismas que se encuentran en el intestino delgado, hay varias diferencias. El intestino grueso no tiene vellosidades ni pliegues circulares. También la muscular externa se organiza de una manera distinta que va a ser muy evidente en esta microfotografía. La capa longitudinal es sustancialmente más fina que la capa circular, que son estas de aquí.
excepto entre sitios en los que el músculo liso longitudinal se dispone en forma de una banda gruesa. En esta imagen también aparece una de estas bandas gruesas denominadas las tenias del colon, que son esta de aquí. Las 3 tenias del colon se extienden a lo largo de todo el intestino grueso hasta el recto, aunque no van hasta dentro de él. La submucosa consiste en tejido conjuntivo bastante denso e irregular. Seguimos, esta tinción sigue siendo hematoxilina eosina, pero aquí ya vamos a ver lo que es la mucosa en un enfoque de 140. Esta contiene glándulas tubulares o también llamadas lo que son las criptas del Lieberkühn, que son estas de aquí. Estas son rectas y no ramificadas que se extienden hacia la muscular de la mucosa. Las flechas que vemos aquí señalan las desembocaduras de algunas glándulas en la superficie intestinal. En general, la luz de las glándulas es estrecha, excepto en su porción más basal, donde suele estar levemente dilatada. Entre las glándulas se encuentra una lámina propia que contiene una cantidad considerable de linfocitos y otras células del sistema inmunitario, que podemos ver aquí. La submucosa contiene tejido conjuntivo denso irregular con áreas de tejido adiposo, que es estos aquí que podemos ver el tejido adiposo. Los 2 rectángulos que podemos ver aquí incluyen regiones de la mucosa que se examinan con mayor aumento. En esta placa, en cambio, vamos a ver la lámina propia a un mayor aumento a un enfoque de 525X. Aquí se observa la muscular de la mucosa, esta de aquí, y las células de la lámina propia, muchas de las cuales pueden reconocerse como linfocitos y plasmocitos. Las células musculares lisas de la muscular de la mucosa se organizan en 2 capas. Debe notarse que las células musculares lisas señaladas por las puntas de las flechitas, que son estas de aquí, muestran núcleos esferoideos. Sin embargo, otras células musculares lisas aparecen como regiones eosinófilas más o menos redondeadas. Justo encima de estas células musculares lisas cortadas transversalmente aparecen otras en corte longitudinal que exhiben núcleos muy alargados y bandas largas de citoplasma eosinófilo. También el revestimiento epitelial de la mitad inferior de las glándulas intestinales, cuyas luces están marcadas con los asteriscos para que sea más fácil reconocerlas. La mayoría de las células son células caliciformes, como podemos ver aquí, que son más pálidas. Sin embargo, hay varias figuras mitóticas. Son células intermedias en división, que son células madre, capaces de experimentar división y diferenciación en células absortivas o caliciformes también. También tenemos lo que son las glándulas intestinales, que están a un enfoque de 525, igual que el anterior. Su tinción sigue siendo la misma. Las células que revisten la superficie luminal del colon y de las glándulas son probablemente las células absortivas y las células caliciformes. Las células absortivas tienen un fino borde estriado visible, que es donde las flechas están señalando. Estas están dispersas entre las células absortivas, se encuentran las células caliciformes, como se logra ver ahí. Hacia el interior de las glándulas, las células absortivas se tornan escasas, mientras que las células caliciformes aumentan en cantidad. Otras células de la glándula son las células enteroendocrinas, que no son fáciles de identificar en los cortes rutinarios como lo que son hematoxilina eosina. En la porción basal de la glándula hay células indiferenciadas de la zona de replicación, que derivan de las células madre ubicadas en la base de la cripta. Las células indiferenciadas se identifican con facilidad si están en proceso de división por las figuras mitóticas. Ahora vamos con lo que es el apéndice. Esta es una placa histológica en tinción hematoxilina eosina. Este es un corte transversal del apéndice de un preadolescente en el que se observan las diversas estructuras que componen su pared. Se logra ver lo que es la luz, la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa. Aquí se ve un enfoque de 80X y en el recuadro un enfoque más aumentado de 200. Se observan las glándulas tubulares rectas que se extienden hasta la muscular de la mucosa y debajo de esta se encuentra lo que es la submucosa, que contiene lo que son los nódulos linfáticos y una gran cantidad de tejido linfático difuso. También se ve lo que son los centros germinativos, bien definidos de los nódulos linfáticos y su zona del manto, orientada obviamente hacia la luz. La porción más superficial de la submucosa se mezcla y se confunde con la lámina propia de la mucosa debido a los abundantes linfocitos entre estos 2 sitios. La parte más profunda de la submucosa tiene una infiltración linfocítica relativamente escasa y contiene vasos sanguíneos de gran calibre y nervios.
que son los que se puede ver aquí. La muscular externa está compuesta por una capa circular interna bastante gruesa y una capa longitudinal externa mucho más delgada. La serosa aparece solo de forma parcial en esta microfotografía. En el recuadro pequeño de acá se muestra mayor aumento en la región incluida en el rectángulo anterior. Aquí se ve que el epitelio de las glándulas en el apéndice es similar a la del intestino grueso. La mayoría de las células epiteliales contiene mucinógeno, de allí el aspecto claro del citoplasma apical. La lámina propia, como ya se mencionó, está muy infiltrada de linfocitos y la muscular de la mucosa en la base de las glándulas es difícil de reconocer, pero se muestra por estas flechas pequeñas que se ve aquí. Continuamos con el conducto anal en una placa con tinción hematoxilina y eosina. Tiene un enfoque de 40X y esta placa corresponde a un humano. En el extremo superior izquierdo se observa la mucosa característica del intestino, o sea, la zona colorectal. Esta región corresponde a la parte proximal del conducto anal y las glándulas intestinales son las mismas que las del colon. La muscular de la mucosa se identifica con facilidad como una banda estrecha de tejido debajo de las glándulas, que es la que podemos ver aquí. Tanto las glándulas intestinales como la muscular de la mucosa termina dentro del rectángulo que se puede ver acá a nuestra izquierda. Aquí el pequeño rombo que vemos señala el sitio donde ocurre el primer gran cambio en el epitelio. Esta región es llamada la zona de transición anal. El rectángulo de la derecha, en cambio, incluye el epitelio plano estratificado y su transición a epitelio plano estratificado queratinizado, que es en este recuadro y el rombo que se muestra aquí. Este es de la piel escamosa o pavimentosa del conducto anal. Entre los dos pequeños rombos de los rectángulos se muestra el epitelio de la parte distal del conducto anal. Debajo de ese epitelio hay un nódulo linfático que tiene un centro germinativo bien formado. No debe considerarse que los nódulos linfáticos aislados debajo de la membrana mucosa poseen ubicaciones fijas. Al contrario, según las necesidades locales, pueden estar presentes o no. Además, con un poco aumento puede observarse el esfínter muscular interno del ano, es decir, la porción distal más engrosada de la capa circular del músculo liso de la muscular externa. Debajo de la piel, a la derecha, se encuentra la parte subcutánea del esfínter muscular externo del ano, que es esta parte de aquí. Está formada por fibras de músculo estriado que aquí se observa en un corte transversal. Pasamos a lo que es la zona de transición anal. Aquí su enfoque es de 160 y la del recuadro va a ser de 300, obviamente es un enfoque mayor. Aquí se ve la transición entre el epitelio cilíndrico simple y el epitelio estratificado, que es la muy llamada zona de transición. El epitelio cilíndrico simple de la parte proximal del conducto anal contiene las células caliciformes abundantes y, como en la mucosa del colon, se continúa con el epitelio de las glándulas intestinales, que son estas de aquí. Estas glándulas siguen hasta casi el mismo sitio que la muscular de la mucosa. Es característico que la lámina propia contenga una gran cantidad de linfocitos, que son estos de aquí, en particular en la región. En el cambio, en el recuadro que se ve aquí, se ve un mayor aumento del epitelio cilíndrico estratificado y el epitelio cúbico estratificado de la zona de transición para que se nos pueda dar una mejor apreciación. Y por último vemos también lo que es la zona escamosa que ya habíamos mencionado. Su enfoque aquí es de 160. Esta imagen nos muestra el último cambio de epitelio que ocurre en la zona escamosa del conducto anal. A la derecha se va a encontrar el epitelio plano estratificado, que es este de aquí, que es el de la piel. La condición queratinizada de la superficie obviamente es evidente. En cambio, el epitelio plano estratificado debajo del nivel señalado por el pequeño rombo, que es este de aquí, no está queratinizado y puede verse células con núcleos en todo el espesor hasta la superficie. De nuevo, va a haber abundantes linfocitos en el tejido conjuntivo subyacente y muchos han migrado hacia el epitelio sin estrato corto.